continuación vamos a dialogar con el vicealcalde de la ciudad de Cuenca, el arquitecto Pablo Burbano, sobre la situación del Centro de Rehabilitación Social de Turi. Arquitecto, buenas tardes. Me gusto saludarle, estimado Hernán, y a través de su medio a todos los cuencanos y cuencanas preocupados sin duda por la situación que han vivido las cárceles del país y particularmente el CRS de Turi, en donde quizás es el centro en donde mayores complicaciones y fallecimientos y asesinatos han existido. Arquitecto, usted ha sido parte de esta rueda de prensa que dio el alcalde de la ciudad para exigir, ya no solicitar, exigir de que el centro de rehabilitación sea como inicialmente se planteó en el 2013, 2012, cuando se empezó el proyecto de construcción del CRS de Turi, y que finalmente se convirtió en nacional. Según los últimos datos que tengo yo, son 600, solamente 600 los que están ahora de los 2.800 en el centro de rehabilitación son de la región, el resto son de otras provincias, y esa sería la mayor preocupación y los problemas que se han generado con la presencia de estas personas privadas de libertad. ¿Cómo avanza este tema? ¿Han tenido alguna respuesta concreta por parte del gobierno y del sistema? Esta historia viene, mi estimado Hernán, desde el momento en que la Asamblea de Seguridad, la Asamblea Ciudadana por la Seguridad, al inicio de la administración, exigió precisamente al gobierno central el cumplimiento de varios compromisos. Entre esos, fundamentalmente, el hecho de que la cárcel del CRS de Turi debía ser una cárcel regional, tal cual fueron los compromisos de un momento dado de las diferentes autoridades que en su momento decidieron asimismo construir este centro carcelario en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, luego de eso y de las gestiones realizadas por el señor alcalde, particularmente con la exministra María Paula Romo, nos consta que se estableció un cronograma para retirar del CRS Turi a los presos o a los PPLs de alta peligrosidad. Posteriormente a ello, entenderé que nuevamente, burlando un poco este acuerdo, volvieron a regresar, y ya no solo los presos, sino bandas completas que en un momento dado han dado muestras al país del poder que tienen para articularse entre diferentes cárceles de la ciudad y del país y generar este caos y esta verdadera matanza que no tiene explicación y no tiene nombre. Pero esto viene de una historia mucho más larga, de aquella en la que la seguridad del país, siendo responsabilidad del gobierno central, se dejó en manos de las bandas organizadas para que ellas operen inclusive dentro de los propios centros carcelarios. Si bien es cierto, ahora se vuelve a insistir a través de la rueda de prensa, y más que la rueda de prensa, a nivel de articularnos todos los entes públicos y privados locales para que de manera inmediata se proceda a retirar a los presos de alta peligrosidad que no correspondan a la región, y que la cárcel sea exclusivamente lo que debió ser siempre, una cárcel para los presos de Acañar, Azuay y Morona Santiago. Y además exigimos que a través del gobernador, las autoridades gubernamentales nos presenten el listado de aquellas personas privadas de la libertad que se encuentran en estas cárceles. No es admisible de ninguna manera, no hay justificación alguna que después de los compromisos asumidos y planteados por el señor alcalde tiempos atrás, estos mismos hayan sido burlados, porque esa es una burla al país, a la ciudad, y de alguna manera ahí están los resultados. Estamos viviendo simplemente los efectos de una situación sumamente compleja, en donde no se trata únicamente de las bandas que operan dentro de los centros carcelarios. Son verdaderos carteles delincuenciales que están tomados del país y que lo que nos han demostrado es el poder que tienen para, entre ellos mismos, dentro de un centro de alta seguridad, aparentemente puedan ejercer este tipo de articulación con todas las posibilidades que se les han brindado. ¿Cómo? Habría que preguntarse. Aquí deben haber muchos responsables que deberán ser investigados y también juzgados, partiendo de las propias autoridades. Arquitecto, si se burlaron del acuerdo que ustedes llegaron como municipio, ¿qué esperar de que ahora lo cumplan? Es una situación ciudadana donde debemos unirnos absolutamente todos, no solo las autoridades, que dicho sea de paso, no tenemos la competencia de seguridad, y que ante la alerta generada en la propia cárcel de Turi estuvimos mucho antes, inclusive que otros actores de seguridad, con nuestros escasos recursos, llámese EMOB, llámese Guardia Ciudadana, llámese el Consejo de Seguridad, pero impotentes ante una situación absolutamente compleja y que
esta burla que le han hecho a la ciudad, que no se vuelva a repetir nuevamente, porque habrá que señalar culpables. Si bien es cierto, las bandas están operando y el gobierno central mismo reconoce que esta lucha de poder es por las bandas, por tomarse el liderazgo dentro de los centros carcelarios. ¿Qué tamaño absurdo? Reconocer eso significa decir que realmente las bandas y estos actores delincuenciales que están regados no solo en las cárceles, sino en el resto del país, tienen el poder suficiente para tomarse las propias cárceles, no digamos seguir operando fuera de ellas. ¿A quién se le está brindando seguridad entonces? Seguramente a los propios presos de alta peligrosidad que se encuentran muy cómodos dentro de las cárceles para operar y planificar hechos tan deleznables y tan reprochables como los ocurridos. Hacer proyectos estratégicos nacionales, sin duda el gobierno nacional tiene el control de los sistemas de cárceles del país. Ante esto, ¿qué le queda al municipio? ¿Utilizar la herramienta del uso del suelo, controlar de manera directa? ¿O qué hacer para que esto se vuelva a repetir? Caso contrario, nos van a seguir viendo la cara. Bueno, en su momento se facultó, se permitió y fueron los mismos, en este caso, el exalcalde Pablo Granda, quien en un momento dado consintió y permitió dar todas estas facilidades, entre ellos el cambio de uso de suelo para que una cárcel regional se implante en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, de ello se ha sido absolutamente flexibles para no hacer seguimiento y hacer que los compromisos se cumplan. Es hora de convocarles a aquellos asambleístas que todavía están en funciones y a los asambleístas electos para que a través de la Asamblea Nacional retomen, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Pública del Estado y que a través del Consejo de Seguridad Pública se faculte en ámbito legal para que se pueda actuar e intervenir inclusive las propias Fuerzas Armadas que están prohibidas de ingresar ante un evento de estos. El propio gobierno central ha demostrado que no tiene la capacidad ni los protocolos establecidos para poder controlar un tipo de amotinamiento tan grave como el que ha ocurrido. Pero esto ya es una historia repetida. Los amotinamientos en la cárcel del Cerece del Turi han sido repetidos. Recordemos, estimados ciudadanos, que paradójicamente hace tiempo ese centro carcelario se convirtió en una piscina, tal cual un centro de diversiones. Y si no han sido capaces de controlar eso, ahora han demostrado más que nunca que no fueron capaces siquiera de evitar que los presos de alta peligrosidad tengan todos los recursos disponibles para hacer lo que a bien tengan. Entonces, sí es hora de que nos, como provincia, como cantón, como región, nos articulemos para exigirle al gobierno, en primer lugar, que saque absolutamente todos los presos. Y si no lo hacen, tendremos que precisamente pedir a través de la propia Asamblea que se les llame a juicio político a quienes son responsables de mantener en zozobra a la ciudad y al país. No hay otro recurso, mi estimado Hernán, que no sea este rato el actuar en hecho y en derecho, porque si no nos van a seguir viendo la cara, como decimos, y engañándonos que los presos de alta peligrosidad están ya en las cárceles de alta seguridad, pero la cárcel de Turi jamás pudo haber sido considerada un centro de reclusión nacional. Estaremos vigilantes de que estos compromisos que fueron ya anteriores se cumplan y que estos pedidos exigidos por el señor alcalde estén en ese marco, en marco de exigencia y de develar y demostrarle a la ciudadanía y a la opinión pública cuáles son los verdaderos responsables de que esta situación se ha dado y que tiene que terminar. Muchas gracias. Estaremos pendientes de lo que resuelvan las autoridades de la ciudad de Cuenca sobre este tema sin duda muy delicado.